Bienvenido a una reflexión doble. Una desde el balcón de la historia y otra desde el balcón del desarrollo de las sociedades. Desde el balcón de la historia, pienso que el siglo XXI se estaba tornando un tanto insípido. Le faltaba el ingrediente del siglo XX, caracterizado por un Hitler, por ejemplo. En el siglo XIX, Napoleón quiso también apoderarse del mundo. En los siglos XVII y XVIII, Luis XIV. En fin, podríamos ir hacia atrás y encontraríamos ese tipo de personas, de seres humanos que apelando a toda la variedad del comportamiento inmoral, quieren apoderarse del mundo para cumplir sus intereses personales. A esta altura, en el siglo XX, en 1925, ya había terminado la Primera Guerra Mundial. Ya había pasado esa gran catástrofe, la Gran Guerra, como llaman, con sus casi 30 millones de muertos. El Kaiser Guillermo II de Alemania, que fue para algunos historiadores uno de los grandes causantes de la Primera Guerra Mundial, era calificado de la siguiente manera: egoísta, arrogante, mentiroso, manipulador, pomposo, presumido. ¿Le suena? ¿No son los mismos adjetivos con los que se podría describir a Donald Trump? Y después de la Primera Guerra Mundial quedó sembrado el terreno para que surgiera después Hitler, electo por el voto popular en 1933, admirado por muchas élites europeas durante mucho tiempo. Si usted elimina el holocausto judío imaginariamente de Hitler, sigue siendo Hitler. Lo que sucede es que cada año nos mandan una película de Hollywood para recordar el holocausto, pero Hitler era mucho más, era un ser perverso. Haya o no haya ocasionado el holocausto, sigue siendo un ser perverso. Había terminado la Primera Guerra Mundial hace 100 años y fíjese usted, de los 4 imperios que cayeron, el otomano, el Austria-Hungría, Alemania y el ruso, del imperio otomano salió de una manera arbitraria, fundado por Francia, Inglaterra y seguramente otros, fundaron Irak, Siria, Líbano y Arabia Saudita. El país en donde hoy, en Riad, en su capital, manda a Donald Trump a sus emisarios para que se reúnan con los de Putin a negociar la paz de la guerra, de la invasión contra Ucrania, que ahora resulta, en ese mundo imaginario y mentiroso de Donald Trump, que Ucrania fue la que inició la guerra, que Zelensky ahora resulta ser el dictador. Está armando, escribiendo una historia que después, en unas décadas, va a conquistar la mente de algunos historiadores y van a hablar de la grandeza de Donald Trump. Seguramente algunos ya de su círculo estarán escribiendo esa gran historia asociada a Donald Trump. Es terrible que algo tan llamativo, tan único, como le digo, no es común. Estaba siendo insípido este siglo XXI sin el personaje
que quiera apoderarse del mundo. En el caso de Donald Trump, él no es un militar como lo fue Hitler, pero él ve el mundo como un terreno listo para llevar sus proyectos inmobiliarios, donde hay que demoler, como en Gaza, limpiar eso, mandar a los palestinos a los países vecinos que él quiere obligar que lo reciban, y desarrollar su proyecto, sus hoteles y sus campos de golf para sus amigos, sus élites, que seguramente se van a beneficiar de esos desarrollos. Ucrania ya está pidiendo licencias de las minas, etcétera. Es decir, un personaje que para los que nos gusta la historia, y le recomiendo a usted porque en unos 20 años le van a preguntar sus hijos pequeños o sus nietos, ¿por qué abuelo, abuela, papá, mamá, por qué el mundo ya no confía en Estados Unidos? Pues usted va a tener una respuesta muy buena. Les va a decir, les va a contar que un presidente eliminó la confianza de Estados Unidos, eliminó sus valores que defendía y que ocasionalmente practicaba. Pasemos al balcón del desarrollo social, que si el histórico es fascinante por estarla presenciando a un ser perverso, con inclinaciones malas, como los que he mencionado y más otros muchos. Fíjese usted que Hitler fue como el gran líder de Mussolini, Franco, los japoneses, del emperador. En Colombia hubo familias de partidos políticos, como en toda América Latina, que se sintieron inspirados por Franco. Y aún hoy están en las clases dirigentes. En esas familias hay personas decentes, hay hermanos y hermanas civilizados, educados, pero los que se filtraron a la clase dirigente, los que mandan, fueron inspirados por Franco y todavía los vemos ahí, combatiendo y queriendo regresar al poder el próximo año. Desde el balcón del desarrollo social, pienso lo siguiente. ¿Recordará usted el célebre juego que a veces en las calles se ve a una persona con unos vasos invertidos y hay una bolita debajo de alguno de esos vasos y él da las vueltas y pregunta, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y el juego es para distraer a los transeúntes mientras los delincuentes le roban la billetera o la cartera. Pienso que el juego de la bolita lo está haciendo Donald Trump con Ucrania, Panamá, Canadá, etcétera. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está? Mientras el asalto real, el gran robo, es la destrucción del estado de bienestar, la seguridad social, lo que se llama en inglés el welfare state. Es decir, ese desarrollo social civilizador que nace con la Revolución Francesa, una cantidad de ideas que después se transforman en una variedad de socialismos y en una variedad de estados de bienestar, estado social, y finalmente se consolida una serie de derechos que los estados elevan a la Constitución para protegerlos con recursos que provienen de impuestos, de créditos, de rentas, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, empezando por las madres embarazadas para cuidar al hijo o la hija en el vientre materno a través de consultas prenatales, después la educación superior, después el trabajo, más el empleo, que protege también al trabajador. Luego viene la pensión, incluyendo hasta el auxilio funerario. Eso es lo que se llamó el estado de bienestar, que no es caridad, no es regalo,
la civilización entendió después de la Revolución Francesa que los estados tienen que proteger al trabajador porque es el que produce la riqueza de las naciones. Es el que la genera. Hay que proteger al trabajador. Hay que educarlo. Y cuando ya no puede trabajar hay que darle una pensión. Pues ese es el asalto, incluyendo, por ejemplo, ese símbolo que le entrega el presidente de Argentina, Milei, a Elon Musk, la motosierra. Uno es el recorte de la burocracia, que eso muchas veces sucede en todos los países, en todas las organizaciones públicas y privadas. A veces hay que disminuir empleados, a veces hay que contratar. Para eso está el estado de bienestar, para proteger a los que deben salir a veces y también para los que ingresan a trabajar, darles sus derechos. Pero en esencia la motosierra es para reducir el gasto público, el gasto del estado de bienestar. Ese gasto que también estos herederos de Franco y Hitler y Mussolini, todas esas ideas, creen que los trabajadores es un gasto, un costo. Nos ven como algo que hay que mantener. Yo le pregunto a usted, ¿es que las élites no tienen su propio estado de bienestar? ¿Ellos no se educan también con el dinero que ahorran por no pagar impuestos? ¿No crecen sus patrimonios, su riqueza con el dinero precisamente que no pagan de impuestos? ¿Qué es lo que les promete Donald Trump a todos? No pagar impuestos y no regulación. Es decir, que cada quien se invente los negocios que quiera y con esa pedagogía de Donald Trump, esa inmoralidad que lo caracteriza y que es el ejemplo ya de muchas élites en el mundo, entonces así es como debe prosperar el mundo, según ellos. Eliminar el gasto social. Insisto, el gasto social no es caridad, no es un regalo. La civilización, después de muchos miles de años, los pensadores, algunos de ellos en actividad política, llegaron a entender que al trabajador no solamente no había que esclavizarlo y negociar con él como si fuera una propiedad privada, sino que había que darle unos derechos y defenderlos y protegerlos. Pero proteger es porque está protegiendo la propia actividad económica de las naciones. Esa es la gran defensa que tenemos que dar hoy en día, la protección del estado de bienestar, el estado social, que es una conquista de la civilización humana. Tardía, sí, a mí me parece que es tardía. El estado social debió surgir hace muchos milenios. Pero bueno, se logró llegar a él. No podemos permitir que con argumentos de un hombre mentiroso, egoísta, arrogante, manipulador, pueda convencer al resto del mundo que prácticamente hay que regresar a las épocas oscuras en las que unas élites se apoderan de todo mientras amenazan, intimidan a los demás. Es momento de defender el estado de bienestar, el estado social, el estado en el que la mayoría, los que no pertenecen a las élites, tienen los mismos derechos de educación, de salud, pero no limosna. Olvidémonos de ese concepto. Es porque es un derecho, es como el oxígeno. Es como si ellos quisieran crear una ley para que el oxígeno solamente les llegara a ellos. No. Tenemos que defender eso que nació con la Revolución Francesa, se defendió para las batallas de independencia, la Revolución de Independencia de América Latina, más la Revolución Intelectual de América Latina. Hay que defenderla. Es momento de armar una gran argumentación y una gran lucha para proteger el estado de bienestar. Muchas gracias y hasta la próxima.